Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a adorar el nombre de Dios y les invito a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 1. Dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza.
Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Tuyo es todo, cuando hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Hermanos, nuestro Dios es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, en Él confía nuestro corazón.
Buenas tardes, mis hermanos y hermanos. Hoy vamos a dar inicio a una serie de predicaciones que está inspirado en el libro de Apocalipsis. El tema principal es He aquí yo vengo pronto, y es el mensaje de las 7 iglesias. El tema del día de hoy se llama Volvamos al primer amor y se encuentra con su base bíblica en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 7. Así que les invito a que vayamos a la palabra del Señor y podamos unidos llevar a cabo esta lectura. Es un gusto nuevamente poder saludarles por este medio, a través de estos medios electrónicos, poder llegar hasta el lugar en el que se encuentren ahora y de esta manera quedar documentado. Al pasar del tiempo me sigue pareciendo increíble el que lleguemos a estos medios, el que hagamos uso de este tipo de medios de comunicación para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque podemos seguir conectándonos a pesar de las circunstancias, de las situaciones. Podemos seguir escuchando la palabra del Señor aún a través de estos medios. Vamos entonces a leer lo que dice Apocalipsis, su capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar, hermanos, para que podamos entender la palabra de Dios que Él nos tiene preparados para su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por estos instantes. Agradecemos tu presencia, bendito Dios y Rey, porque nos acompaña donde sea que nos encontremos en estos momentos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, bendito Dios y Rey, por lo que permites y por lo que no. Gracias, poderoso Padre, por todo ello, y sea tu nombre bendito, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre, toma estos momentos, ayúdanos a entender tu palabra, que el mensaje directo de ti, bendito Dios y Rey, llegue a nuestros corazones sin intermediarios. Bendito seas, poderoso Dios y Rey. Gracias, bendito Dios. A ti la gloria y la honra, Padre Celestial. Amén. Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo esta lectura y vamos a hacerlo de manera textual, como hemos leído. Es una lectura tan interesante, tan desafiante, tan impresionante y tan llena de material que difícilmente podríamos abarcar en unos minutos todo lo que Dios tiene para con nosotros
en este mensaje, en esta porción escritural. El Señor Jesús comienza el libro de Apocalipsis diciéndole a Juan que tenía que escribir lo que había visto, lo que es y lo que será después del mensaje a las 7 iglesias. Estas iglesias que se encuentran en Asia principalmente, y que Jesús le había dicho a Pablo que escribiera. Jesús era quien narraba y Juan solamente era el escribiente. En el versículo 1 de lo que acabamos de leer, él le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Varios teólogos no logran ponerse de acuerdo en que si el ángel se refiere directamente al pastor de la iglesia, o que si existe un ángel que está, digamos que asignado a cada iglesia, a cada congregación, en este caso de una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Este mensaje era para la iglesia de Éfeso. Sin embargo, el punto no es a quién se le escribe, no es al mensajero, sino el tema esencial de la cual en la carta Jesús estaba escribiendo a través de Juan. Ese es el punto esencial y lo que nos interesa en estos momentos. Y directamente dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y comienza diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. En la iglesia de Éfeso, recordemos cómo en uno de los viajes de Pablo, lo hemos visto infinidad de veces, lo hemos visto en varias ocasiones, en las escuelas dominicales, a través de nuestros hermanos que disponen de su tiempo para poder compartirnos de su conocimiento y a través del material que ellos aportan, en los viajes de Pablo cuando él llega a compartir a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo, y la iglesia que existía en ese momento era donde Pablo ministró por varios años. Al parecer eran 3 años. Eso se encuentra documentado en Hechos 19, en Hechos 10 y en Hechos 20. Era la ciudad donde Aquila y Priscila estaban, donde Apolos ministraba, este hombre que dice la palabra del Señor que él era poderoso en las Escrituras. Sin embargo, llegó un momento en el cual Priscila y Aquila llegaron a un momento en el cual lo llevaron a ministrarle y compartirle exactamente cómo es el ministerio de Dios, cuáles eran las bases principales del cristianismo en ese entonces. Esta también era la ciudad en donde el asociado cercano era Pablo, de Timoteo, y ministraba de acuerdo a las tradiciones históricas y fuertes y consistentes en la iglesia. El apóstol Juan ministró allí. Era un lugar entonces donde existía grandes momentos de predicación, donde hubo grandes predicadores y donde en ese entonces se predicaba la palabra del Señor. Fue de las primeras iglesias en las cuales Pablo visitó, y grandes personajes bíblicos estuvieron ahí ministrando la palabra de Dios. Sin embargo, también Éfeso, la ciudad de Éfeso, era conocida por una situación totalmente contraria y adversa a lo mencionado. Era un centro religioso, cultural y económico de la región. Éfeso tenía el importante y notable e impresionante templo dedicado a Diana, quien era una diosa de la fertilidad. Ella recibía, en el buen sentido de la palabra, al ser venerada por las personas, recibía ofrendas solamente de actos inmorales, de actos sexuales inmorales. Ese era el tipo de ofrenda que se le daba en ese entonces a Diana de los Efesios. Ese templo hoy en día solamente se encuentra una sola columna porque fue destruida, se fue deteriorando y solamente quedó una sola columna y las bases solamente de ese templo, el templo dirigido a Diana de los Efesios.
Hasta hoy en día en la historia se puede observar los documentos de cómo en esa ciudad, en el templo también de Artemisa, hubo muchos libros en los cuales había lo que le llaman artes ocultas, fórmulas de hechicería y libros en los cuales solamente se escribía y se practicaban los actos contrarios totalmente a la palabra del Señor. Esa era la iglesia, la ciudad de Éfeso. Por eso era conocida la ciudad de Éfeso también. Y hoy por hoy incluso el nombre de Diana de los Efesios sigue siendo importante para las personas que utilizan las artes ocultas, las artes místicas, las artes obscuras. Y sin embargo, en el versículo 2 que acabamos de leer, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Jesús conoce tus obras, Jesús conoce las obras, también conoce el trabajo que pones y el empeño y la paciencia, y también sabe si estás tratando de poder discernir a los falsos maestros. Eso es lo que le decía Jesús a la iglesia de Éfeso, que sin embargo, el leer estas porciones escriturales te puedes dar cuenta cómo esta iglesia es una iglesia que aparentemente tenía buen trabajo delante de Dios, buena aprobación delante de Dios. Imagínense decirle: oye, Centro Familiar Emanuel, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que has podido discernir de los malos apóstoles y has encontrado las fallas, y entonces has visto cuáles de aquellos son malos y cuáles son mentirosos, que has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente y que no has desmayado, que a pesar de la situación actual de la pandemia no has desmayado. Imagínense esas palabras de parte del Señor Jesús. El escuchar directamente de Él que esta iglesia no ha desmayado, que esa iglesia continúa de pie. Sin embargo, hace un énfasis especial en el versículo 4 y es un reclamo directo de parte del Señor Jesús, el cual le dice a Juan que quede completamente establecido: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Posteriormente vamos a continuar tratando de entender este versículo, pero continuemos con el 5. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús le decía a la iglesia, Jesús le dice a la iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Jesús conoce que hay una caída. Jesús conoce nuestras obras. Jesús conoce las intenciones del corazón. Jesús conoce las intenciones de la iglesia. Jesús conoce todas las acciones y todas las intenciones que tenemos y el tipo de servicio que hacemos, el ministerio que hacemos, la doctrina que tenemos. Jesús la conoce a la perfección. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo creo que Jesús hoy nos quiere decir: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El primer paso para la restauración de la iglesia de los Efesios era que recordaran. Ellos necesitaban recordar de dónde habían caído. Esto significaba para ellos que recordaran lo que solían ser en su primer amor y en el amor que profesaban los unos por los otros. Dice en Efesios 1:15 y 16: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo dice que había escuchado de la fe de ellos y del amor que se tenían los unos por los otros. Dice el versículo 15, y de vuestro amor para con todos los santos. Entre ellos, entre los santos, se tenían un inmenso amor. Esto lo escribió Pablo a la iglesia de los Efesios, y después, aproximadamente 40 años, Jesús les está haciendo una reclamación totalmente puntual y referente a su primer amor. Él decía que tenía que regresar a sus primeras obras y que tenían que recordar y arrepentirse y hacer las primeras obras. Le decía, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, le decía Jesús a la iglesia. Uno de los primeros pasos para el arrepentimiento de nuestros actos, de nuestros pecados, es el recordar de dónde hemos caído y arrepentirnos. Recordemos la parábola del hijo pródigo, cuando él estaba alimentándose de algo totalmente inmundo, totalmente impuro. Él recordó que en la casa de su padre había otro tipo de alimento, otro tipo de situación totalmente distinta a la que él estaba viviendo en esos instantes cuando recibió su herencia en vida y tomó malas decisiones. El primer acto, el primer paso, digamos, para regresar a ese tipo de primer amor que Jesús nos está diciendo es recordar, arrepentirnos. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Algunos de nosotros, o como iglesia de manera en general, hemos tenido situaciones totalmente difíciles y Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha tomado nuestras vidas. Pero nos relajamos y llega un momento en el cual volvemos a caer en pecado y abandonamos todo lo que Dios nos ha dado y lo que hemos construido en un momento determinado se ha caído totalmente. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, dice la palabra del Señor, y haz las primeras obras. Así como Pablo reconocía la fe que existía en la iglesia de los Efesios y cómo se tenían un inmenso amor los unos por los otros y cómo hacían esas buenas obras al principio, Jesús nos está diciendo hoy por hoy, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es algo muy imponente lo que continúa en ese versículo, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Es decir, que Jesús va a dejar de estar en el centro de la iglesia. Jesús dejará de estar en el centro de nuestras vidas. Jesús dejará de ser el centro de nosotros. Vendré pronto a ti, dice la palabra del Señor, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora sí toquemos el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti, existe una coma en ese versículo. Es un énfasis que Jesús está diciéndole a Juan que escriba. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hace unos días tuve la hermosa bendición de ir a la playa con mi familia. Y es una historia que circula en mi familia consanguínea. Y cada vez que tengo oportunidad les comento lo impresionante que para mí es ver un amanecer y un atardecer en frente al mar. Escuchar las olas y su golpeteo y el imponente mar, y cómo el sol va ascendiendo o va descendiéndose, o como decimos coloquialmente, se mete, se oculta y después sale el sol. Es impresionante ver el reflejo entre el entre el cielo y las olas moviéndose, y ese reflejo y el sonido realmente te llega. Si pones atención en el horizonte del mar, puedes decir, aún sin tener conocimiento de Dios, de quién es Él, que simplemente eso fue creado por algo inmenso,
por alguien con una inteligencia total. El mar yo creo que es imponente y te puedes dar cuenta de cómo es que Dios lo diseñó de manera perfecta. Tiene que ver con lo que voy a comentar. Acabamos de leer cómo Jesús le dice a la iglesia de los Efesios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me traslada totalmente y cada vez que voy a la playa, cada vez que voy al mar, siempre llega a mi mente, al primer contacto que tengo entre mi vista y el mar, recuerdo lo que está escrito en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en su capítulo 21. Cuando Jesús se manifestó a los discípulos. Dice el versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y dice, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, al estar frente a la playa, siempre recuerdo esta lectura, mejor dicho. Los discípulos estaban haciendo sus actividades humanas seculares. Habían regresado a su tipo de actividad por alguna situación. Y Jesús, al acercarse, les preguntó que si tenían algo de comer. Ellos tajantemente solamente respondieron, dice la palabra de Dios, con un simple no. Era de noche y ellos eran expertos, eran pescadores con experiencia. Sin embargo, en esa noche no habían pescado nada. Y ya amaneciendo fue que se presenta Jesús, y Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Así lo hicieron. Estos pescadores no preguntaron si había una diferencia entre echan la red a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás. Simplemente obedecieron lo que este hombre les dijo. Y digo hombre porque todavía no sabían ellos que Jesús era quien les estaba ordenando o diciendo la palabra, mejor dicho, que aventaran la red a la derecha. 153 peces grandes eran los que tenía esa red. Pero lo que me llama la atención de una manera inmensa es que cuando se dieron cuenta quién era, Pedro se avienta de la barca. Pero hay algo muy interesante y que me llena siempre me satisface, me llena de una paz, de una tranquilidad cuando leo este versículo, estos versículos, y dice que Jesús ya había hecho la lumbre, ya tenía las brasas y que tenía ya un pez cocinándolo. Le he comentado a mi familia que sería impresionante
que cuán deleitante sería poder recibir de las manos de ese chef, de las manos de ese cocinero, ese tipo de pez frito, asado, no lo sé. No sé si había papel aluminio, pero no tengo la menor idea de cómo haya sido, cómo Jesús fue que les preparó ese pez. Y Jesús ya tenía lista el desayuno cuando ellos llegaron a la playa. Aproximadamente 100 metros, son 200 codos, fueron los que tardaron. No sé si se les hizo demasiado lejos cuando supieron que era el Señor quien les hablaba. El versículo 8 dice: los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El desayuno ya estaba listo. El pez y el pan ya estaban sobre las brasas. Y qué impresionante manera de Jesús hablarles a ellos. Todavía Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Pero Jesús ya tenía el menú listo, ya tenía el plato servido, ya tenía la comida lista. Y entonces comienza esa historia que ustedes conocen bien, de cuando Jesús le dice a Pedro que sí lo amaba. Primero le dijo: Simón, hijo de Jonás, pero la manera en que le habló a sus discípulos a mí se me hace impresionante. En medio de la nada, en medio del mar, el hecho de que Jesús les hablara, les preparara un pez y un pan a las brasas. Cuando Jesús le preguntó a Pedro por tercera vez, y ya le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús sabía y conocía las obras de Pedro. Jesús conocía el esfuerzo de Pedro. Jesús conocía la perseverancia de Pedro. Jesús conocía el error de Pedro. Recordemos que Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y ahora Cristo le da una oportunidad en cierta medida de reparar, de restaurar ese tipo de situación que había acontecido con Pedro. Pedro hace esa triple confesión, reconociendo que le ama. Pero Jesús cambia ligeramente la tercera vez que le pregunta a Pedro, porque ya no solamente dice Simón, hijo de Jonás, ahora le dice Pedro, y se lo dice enfrente de todos ellos y le pregunta si le ama más que a ellos. Y Pedro es donde le contesta: tú lo sabes todo, Señor. Jesús no le preguntó a Pedro: ¿estás arrepentido? ¿O vuelves a prometer que no lo vuelves a hacer? Jesús desafió a Pedro a amarle. Pero temo contra ti que has dejado tu primer amor. Se lo dice a la iglesia. En este momento de pandemia, de confinamiento que aún continuamos en cierta medida, el escuchar las palabras directas de Jesús y directamente a nuestro corazón y decir: sabes, ha sido constante en este tipo de modalidad nueva de congregarnos. Ha sido constante en compartir la palabra del Señor, aún a pesar de este confinamiento. Ha sido constante en discernir las noticias que se están dando hoy por hoy referente a todo este tipo de situación nuevamente de la pandemia y de este nuevo normal.
Veo que has sido constante en poder compartir y ver cuál es la enseñanza bíblica de acuerdo a la palabra del Señor. Sin embargo, temo contra ti algo, y es que has dejado de apasionarte por Dios. Has hecho las cosas de manera monótona, y temo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda cuando estabas en tu primer amor, cuando entregaste tu vida a nuestro Señor Jesucristo y decías que todo iba a ser nuevo, que todo iba a cambiar, que ibas a poner todo de ti para mantenerte en santidad y mantener tu lámpara encendida. Sin embargo, ha pasado el tiempo. Quizá pensabas que al inicio de esta pandemia Jesús iba a venir de manera inmediata por ti. Me refiero al tiempo humano. Observamos cómo se da la situación hoy por hoy y vemos cómo el cumplimiento de las profecías se están dando al pie de la letra, de acuerdo a la palabra del Señor, y pensamos que Jesús ya está a la puerta, tal cual, de manera inmediata, nuevamente, humanamente hablando. Quizá eso te desanimó. Quizá la situación de la iglesia, el hecho de no poderte congregar y no poder sentir ese calor humano, ha desanimado en cierta manera el amor que tienes por nuestro Señor Jesús. Pero hoy Jesús te dice, ¿sabes? Temo contra ti que has dejado tu primer amor. Y para Dios es muy importante, quizás lo más importante, porque se dirige a la iglesia y reconoce todos los aciertos que ha tenido. Incluso se dirige en ese entonces con los nicolaitas y decía que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces Jesús les dice, has dejado tu primer amor. ¿Cuál era ese primer amor que se refería Jesús a la iglesia de los Efesios? Quizás lo que se refería Pablo, de que dejaron de amarse los unos a los otros. Quizás ese tipo de inmoralidad sexual que ha contaminado a la iglesia de los Efesios. Sin embargo, Dios habla. ¿Qué es lo que ha pasado como iglesia? ¿Por qué hemos dejado nuestro primer amor? Quizá tengamos el ejemplo total de la iglesia de los Efesios y ese tipo de ofrenda que se le daba en ese templo hacia Diana de los Efesios, esa inmoralidad sexual que se ha mezclado totalmente en ese entonces con la iglesia de los Efesios. Dios habla a nuestras vidas, Dios habla para con nosotros. Quizá el pecado de inmoralidad sexual ha invadido ciertos aspectos de la iglesia y eso ha dado pauta a que abandonemos el primer amor, a que nos desenfoquemos, a que quitemos la mirada de nosotros hacia nuestro Cristo Jesús. Existen pecados ocultos, como se ha predicado en la iglesia, y en la palabra del Señor lo respalda. Existen pecados de carácter sexual que han contaminado tanto a la iglesia. Las ideologías hoy por hoy, el hecho de acariciar y de no querer ser compatibles con lo que el mundo refleja en el pecado sexual, ha sido difícil para la iglesia. Pero dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si tomamos el ejemplo de los Efesios, que era una iglesia que estaba gobernada por ese tipo de inmoralidad sexual, tal parece que está hablando también y tal cual a esta temporalidad que estamos viviendo en estos momentos.
El pecado sexual se está mezclando en la iglesia. De nosotros depende si vamos a continuar con ello o vamos a regresar a nuestro primer amor y reconozcamos y recordemos de dónde es donde hemos caído y nos arrepintamos. ¿Qué amor dejaron la iglesia de los Efesios? Dejaron de amarse los unos a los otros. Dejaron de ser una iglesia de fe. Quizá ambos. Pero Jesús decía, regresa a las buenas obras, a las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tú te hubieras arrepentido. La iglesia de los Efesios era una iglesia de doctrina pura. Quizá eso hizo también que la congregación comenzara a enfriarse. Ser suspicaz e intolerante a la diversidad pudiera haber afectado en cierto modo y dejar y abandonar el primer amor. Si hubiésemos asistido a un culto de la iglesia de los Efesios, a la iglesia de Éfeso, probablemente hubiésemos observado que todo estaba bien. Quizá hubiésemos observado buenas obras, un trabajo excepcional, una paciencia y que no podían soportar a los malos, que probaban a los apóstoles, que sufrían y que trabajaban arduamente y que no desmayaban. Sin embargo, había algo que hacía falta, y es ese primer amor. Sin embargo, esa pasión y ese primer amor es de manera personal. Es cierto que se habla a la iglesia, pero a final de cuentas, como se pasó con Pedro, y Jesús lo confrontó 3 veces y le preguntó si lo amaba. Somos participantes, somos un cuerpo en Cristo, somos una iglesia, pero cada uno de nosotros debe de estar afianzado totalmente de nuestro Señor Jesús. Cada uno de nosotros debe de estar enamorados de nuestro Señor, recordar de dónde nos hemos caído y arrepentirnos y regresar a nuestro primer amor. Y como pasó con el hijo pródigo, dejar de comer esa suciedad, recordar que en casa de nuestro Padre había suficiente comida, dejar de alimentarnos de lo que el mundo nos ofrece, dejar de alimentarnos de esa impureza sexual que el mundo ofrece, dejar de ser compatibles en lo más mínimo con las ideologías sexuales que están inundando a nuestros hijos, a los adolescentes, donde sea que vamos. La palabra del Señor dice que los postreros tiempos serían como en los tiempos de Noé. Y recordemos cómo había una inmoralidad sexual de manera aberrante. La palabra del Señor habla de ese tipo de acontecimientos que hubo. Sin embargo, no existe tanta diferencia hoy por hoy, y quizá porque el lenguaje era hasta cierto punto limitativo en aquel entonces, pero muy probablemente lo que estamos viviendo hoy ya ha sido sobrepasado por los tiempos de Noé en ese punto de vista. Desde esa perspectiva y en ese tema, en la inmoralidad sexual, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dejemos de ser compatibles con los pecados sexuales. Dejemos de ser compatibles con esas ideologías y dejemos de acariciar ese tipo de situaciones aberrantes. La palabra del Señor es muy clara. Varón y hembra los creó. Simplemente así. También la palabra del Señor dice y habla de lo que va a pasar con las personas que tienen otro tipo de ideología. Oremos los unos por los otros. Volvamos a nuestro primer amor. Reconozcamos de dónde nos hemos caído y arrepintémonos. Recordemos de dónde hemos caído y arrepintámonos. Y volvamos a nuestro primer amor. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso, que Jesús directamente da. Este es el mensaje directamente de Jesús hacia la iglesia. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntate. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, te alabamos, Padre, te bendecimos, Dios Santo. A ti la gloria y la honra, poderoso Dios del cielo. Sabemos que estás aquí. Sabemos, Padre Celestial, que sin santidad nadie te verá. Perdona, Padre Celestial, nuestras ofensas. Perdona nuestros malos pensamientos. Perdona nuestros malos actos, Dios. Perdona los pecados sexuales, bendito Dios y Rey. La inmoralidad sexual, bendito Dios y Rey. Consumada y no consumada, Dios y Rey. Es decir, aquella que nace solamente en nuestro pensamiento. Y ten misericordia de nosotros, Dios. Permite recordar, bendito Dios y Rey, de dónde hemos caído. Y lo entregamos ante ti, Dios. Nos arrepentimos de ello, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hoy tenemos libre acceso delante de ti, Dios y Rey. Y ya hubo un sacrificio por todo ello. No permitas, Dios y Rey, que seamos engañados de que todo tipo de pecado no tiene perdón. No es así, pues tú moriste por ellos y los llevaste a la cruz del Calvario y a la más profunda mar, Dios. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, gracias por el sacrificio de la cruz. Permite recordar, porque llega un momento, bendito Dios y Rey, el cual se hace tan común el pecado que no recordamos, bendito Dios y Rey. En el nombre de Jesús, Padre Santo, permite que tu iglesia escuche lo que el Espíritu dice a ella. Ten misericordia de nosotros. Queremos conocerte más, Dios, y volver a ti. Estar enamorados de ti como cuando te conocimos, como cuando entregamos nuestra vida ante ti, solo que ahora con más experiencia, con más fervor, con más pasión, Dios. Padre, gracias por tener detalles con nosotros. Bendito seas, Dios. Toma nuestras vidas, Padre. Amén.